Imagina a una chica, tal vez 15, tal vez 16, 9 meses de embarazo, montando un burro a través de las colinas de Judea, a días de casa. No está viajando por elección. El emperador romano ha ordenado un censo. Cada familia debe regresar a su pueblo ancestral para ser contada y grabada. Su esposo es de Belén, así que ahí es a donde van. 80 millas de casa, sin hospital, sin partera, sin habitación esperándolos cuando lleguen. Cuando llegan a Belén, el pueblo está abarrotado. Todos han sido convocados para el mismo censo. No hay lugar en la posada. Así que el Hijo de Dios, aquel de quien los profetas han estado hablando durante 700 años, nace en un establo. Su primera cama es un pesebre. Esa es la verdadera historia de Navidad, no la versión de tarjeta de felicitación. Una adolescente, lejos de casa, dando a luz en un lugar destinado para animales, porque un imperio exigía un conteo. Así es como Dios planeó su nacimiento milagroso. Israel no era un país libre, Roma lo ocupaba. Soldados romanos patrullaban las calles, gobernadores romanos recaudaban los impuestos. Y el rey judío, Herodes, en realidad no era un rey, era un títere, instalado por Roma, tan paranoico por perder el poder que ejecutó a su propia esposa y a 3 de sus propios hijos. Ese era el mundo en el que nació Jesús, no un mundo en paz, un mundo bajo la bota de un imperio, un mundo donde la gente común era exprimida por cada moneda que tenía, mientras los poderosos se hacían más ricos. Ahora, avancemos 2000 años. Septiembre de 2008. Lehman Brothers colapsa. La quiebra más grande en la historia de Estados Unidos. Los bancos que apostaron con el dinero de otros están al borde del colapso. Familias están perdiendo sus hogares. Las cuentas de jubilación se evaporan de la noche a la mañana. Y entonces el gobierno interviene, no para ayudar a las familias, para rescatar a los bancos. 700.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes, entregados a las instituciones que causaron la crisis. Los ejecutivos que hicieron caer el sistema mantuvieron sus bonificaciones. 3 meses después, 3 de enero de 2009, alguien usando el nombre de Satoshi Nakamoto lanzó un nuevo tipo de dinero. Y enterrado dentro del primer bloque de datos, el bloque Génesis, incrustó un titular de periódico de la edición de esa mañana del London Times. El canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. Ese es el certificado de nacimiento de Bitcoin, y el titular es el punto central. Esto no nació en un vacío, nació en una crisis, en el momento exacto en que el viejo sistema fallaba a las personas que se suponía debía proteger. Quiero decir algo antes de continuar. Jesús tuvo un nacimiento milagroso. Esa es la base de la fe cristiana y es lo que creo. La llegada de Bitcoin fue algo diferente, no un milagro, sino genuinamente diferente a cualquier cosa que vino antes. No los estoy equiparando, pero las circunstancias que rodean cómo llegó cada uno, el momento, la crisis, la forma de la historia, eso merece ser analizado. Antes de que naciera Jesús, los profetas lo vieron venir. Isaías, más de 700 años antes de que naciera Jesús, escribió: «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel». Miqueas nombró la ciudad: «Pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante sobre Israel, cuyas raíces son de antaño, de tiempos antiguos». Describieron lo que venía, señalaron el camino. Pero ninguno de ellos vivió para ver el nacimiento. Fueron precursores, no el hecho en sí. Bitcoin también tuvo sus predecesores y profetas. A finales de la década de 1980, un criptógrafo llamado David Chaum creó algo llamado DigiCash, el primer intento serio de dinero digital. Fracasó. En 1998, un investigador llamado Wei Dai publicó una propuesta llamada B-Money. Ese mismo año, Nick Szabo comenzó a diseñar algo llamado BitGold. En 2004, Hal Finney construyó un sistema utilizando prueba de trabajo reutilizable. Cada uno resolvió una parte del rompecabezas, ninguno de ellos descifró el todo. Y luego estaba Milton Friedman, el economista ganador del Premio Nobel. En una entrevista de 1999 dijo esto:
Lo único que falta, pero que pronto se desarrollará, es un eCash confiable, un método por el cual en Internet puedes transferir fondos de A a B sin que A conozca a B o B conozca a A. 9 años después, el 31 de octubre de 2008, apareció un documento técnico, sin conferencia de prensa, sin universidad, solo 9 páginas publicadas en una lista de correo de criptografía por alguien de quien nadie había oído hablar. Cuando vi por primera vez un clip de YouTube de esa cita de Friedman, años después de que Bitcoin se convirtiera en una palabra familiar, no podía creer lo preciso que había sido. Los profetas lo vieron venir, simplemente no pudieron entregarlo. Y luego, cuando las piezas estaban en su lugar, llegó. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Eso fue lo que dijo Natanael, uno de los futuros discípulos de Jesús, cuando escuchó de dónde era el Mesías. Nazaret era un pueblo insignificante, unas pocas centenas de personas, sin poder político, sin relevancia religiosa. Nadie importante había salido de allí. ¿Y se suponía que este era el lugar donde creció el Rey de Reyes? Lucas capítulo 2, versículo 7. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Imagina la escena. Un bebé recién nacido, en un comedero, en una habitación que huele a estiércol de animales. Lejos, un puñado de extranjeros seguía una señal celestial. Pero en Belén mismo, nadie tenía idea de lo que acababa de suceder. Ahí es donde comienza la historia del cristianismo. De manera similar, Bitcoin no fue anunciado en una conferencia de prensa. No se desarrolló en el MIT o en Stanford. No fue respaldado por un banco, un gobierno o una firma de capital de riesgo. Una persona seudónima, alguien que nunca ha sido identificado, publicó un PDF de 9 páginas en una pequeña lista de correo de criptografía. La mayoría de las personas que lo vieron lo ignoraron. Los que no lo hicieron pensaron que probablemente no funcionaría. Yo fui uno de esos que pensó que no funcionaría. ¿Podría un documento de 9 páginas en una lista de correo de criptografía cambiar nuestra comprensión del dinero? El evento más transformador de la historia provino de un establo, no de un palacio. La invención más transformadora en la economía moderna no vino de un gobierno o un banco. Vino de una lista de correo oscura. Entonces, ¿quién llegó primero? Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Mesías, no se aparecieron al sumo sacerdote. No se aparecieron a Herodes. No se aparecieron a los eruditos en Jerusalén que habían pasado toda su vida estudiando las profecías. Se aparecieron a los pastores. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 12. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pastores, no reyes, no sacerdotes, hombres de trabajo en un campo en medio de la noche. Fueron los primeros en escuchar el mayor anuncio en la historia de la humanidad. Y más tarde, otros también lo reconocerían. Los pasados por alto, los pacientes, aquellos que estaban prestando atención cuando nadie más lo hacía. Los primeros adoptantes de Bitcoin encajan en el mismo perfil. Hal Finney, un criptógrafo que recibió la primera transacción de Bitcoin. Un puñado de cypherpunks en un foro. Personas ejecutando software de minería en sus laptops en sus dormitorios. No Goldman Sachs, no la Reserva Federal. Pero fue más allá de eso. En Nigeria y Venezuela, las familias vieron colapsar sus monedas, ahorros derritiéndose, un mes de salario no alcanzando para una semana de víveres. No leyeron el white paper, solo necesitaban dinero que funcionara. En Afganistán, después de que los talibanes tomaron el poder, se prohibió a las mujeres trabajar. Se les prohibió tener cuentas bancarias. Mujeres que habían pasado años construyendo pequeños negocios vieron cómo su acceso a su propio dinero desaparecía de la noche a la mañana. No porque hubieran hecho algo malo, sino porque eran mujeres.
Algunas de ellas comenzaron a recibir pagos en Bitcoin, porque ningún gobierno podía detener una billetera que existe en un teléfono. Ninguna ley podía evitar que una clave privada perteneciera a su dueño. Los pasados por alto. Los no bancarizados. Aquellos que el sistema había descartado. No llegaron a Bitcoin porque estaba de moda. Vinieron porque lo necesitaban. Los primeros en reconocerlo no fueron las autoridades. Fueron aquellos que más lo necesitaban. Cuando Herodes escuchó que había nacido un nuevo rey, no envió una delegación, no abrió un diálogo, ordenó que mataran a todos los bebés varones en Belén, menores de 2 años. Mateo capítulo 2, versículo 16. Eso es lo que hace el poder cuando se encuentra con algo que no puede controlar. No debate, no investiga, intenta destruir. El establecimiento religioso hizo lo mismo. Jesús pasó todo su ministerio siendo desafiado por los fariseos y saduceos, los guardianes del sistema. Cuestionaron su autoridad, intentaron atraparlo con sus propias palabras. Cuando nada de eso funcionó, lo entregaron para que fuera crucificado. Avancemos 2000 años. China prohibió Bitcoin. Luego lo prohibió de nuevo. Luego otra vez. India amenazó con prohibirlo por completo. El gobierno de Estados Unidos, a través de senadores, reguladores y banqueros centrales, ha llamado a Bitcoin una estafa, una burbuja, una herramienta para criminales, una amenaza a la seguridad nacional, un desastre ambiental. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase, llamó a Bitcoin un fraude en 2017. Su banco ahora ofrece servicios de Bitcoin a sus clientes más ricos. El Banco Central Europeo dijo que Bitcoin no tenía futuro. El FMI advirtió a las naciones en desarrollo que no lo adoptaran. Nigeria prohibió a los bancos procesar transacciones cripto. Ahora tiene una de las tasas de adopción más altas del mundo. Y aún así, la red sigue funcionando, en cada continente, cada 10 minutos. Otro bloque. No es que el establecimiento estuviera equivocado sobre todo, es que siguieron el mismo manual que siempre siguen. Cuando algo llega que amenaza el sistema, algo que no crearon, no pueden controlar y no entienden, el primer instinto no es la curiosidad, es el miedo. Y el miedo no hace preguntas, ataca. Cuando Jesús tenía 8 días, José y María lo llevaron al templo. Allí estaba un anciano llamado Simeón, quien había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría hasta ver al Mesías con sus propios ojos. Simeón tomó al bebé en sus brazos, un anciano que había esperado toda su vida por este momento. Cada mañana en el templo, preguntándose si ese día sería el día. Y ahora, este pequeño bebé, envuelto en pañales, colocado en sus brazos, y dijo: «Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Lucas capítulo 2, versículos 30 al 32. Una luz para todas las naciones, no solo para Israel, para todos. El ministerio público de Jesús duró alrededor de 3 años. Caminó por las rutas de Galilea y Judea, reunió a 12 discípulos. Les enseñó todo lo que necesitaban, no solo en qué creer, sino cómo llevarlo adelante. Y luego se fue, crucificado, enterrado, y luego resucitado. Pasó 40 días más con sus discípulos, preparándolos, y luego ascendió. Dejó la misión en sus manos, sin contrato de franquicia, sin tarifa de licencia, sin oficina central, solo un mensaje, un pequeño grupo de creyentes y un mandato: vayan por todo el mundo. Satoshi Nakamoto estuvo activo durante aproximadamente 2 años, desde el white paper en octubre de 2008 hasta su última comunicación conocida en diciembre de 2010. En ese tiempo construyó el protocolo, colaboró con una pequeña comunidad de desarrolladores y primeros contribuyentes, y respondió preguntas en foros. Luego desapareció, sin conferencia de prensa, sin despedida, simplemente dejó de responder. Dejó atrás aproximadamente 1 millón de Bitcoin, minados en esos primeros días. Nunca se han movido, ni una sola vez. Durante más de 16 años, mientras el precio subía de nada a decenas de miles de dólares por moneda,
esas monedas han permanecido intocadas. Una fortuna que haría de su dueño una de las personas más ricas del mundo. Y quien tenga las llaves nunca ha gastado ni uno solo. Jesús estuvo activo durante aproximadamente 3 años. Satoshi, durante aproximadamente 2. Jesús dejó el Evangelio en manos de 12 hombres comunes. Satoshi dejó el código en manos de un pequeño grupo de seguidores en la comunidad de código abierto. Y luego ambos se fueron. La historia de Navidad es la más familiar del mundo. Miles de millones de personas la han escuchado. Está en tarjetas de felicitación, en pesebres y en canciones que cantamos cada diciembre. El nacimiento milagroso trata sobre algo extraordinario que llega para toda la humanidad. Nacido en crisis, anunciado por profetas que nunca vivieron para verlo. Nacido en humildad y obscuridad, en un lugar que nadie estaba observando. Los primeros en reconocerlo no son los poderosos, son los pastores, las viudas, los que están en la base. El establecimiento intenta destruirlo, y aún así sobrevive. Y luego, el benefactor se va. Deja un regalo extraordinario atrás. Para todos. Jesús es el Hijo de Dios. Bitcoin es software, no estoy confundiendo los dos. Pero el nacimiento de Bitcoin tiene similitudes sorprendentes con el nacimiento milagroso. Soy Patrick, y este es el Evangelio de Bitcoin. Si quieres ver más, suscríbete. La próxima vez vamos a analizar una de las parábolas más malinterpretadas de Jesús. Una historia sobre trabajadores que recibieron el mismo salario sin importar cuándo se presentaran. Y lo que revela sobre cómo Dios piensa acerca del valor.